Que ese Dios único y verdadero sea con usted y con los suyos, ese Dios al cual nos sorprende para bien en muchas áreas de nuestra vida. Y le invito a abrir la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a Filipenses. Epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 30. Esta vez voy a leerlo completamente. Capítulo 2, versículo 19 al 30. Y en la Reina Valera aparece como título Timoteo y Epafrodito. Pero el título es Facilitadores de los propósitos de Dios. Facilitadores de los propósitos de Dios, de la obra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 30, dice así la maravillosa, poderosa palabra de Dios. Yo voy a leer para ustedes, por favor me siguen mentalmente. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto, ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los que méritos, usted tiene méritos, mis amados, méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y ¿qué? Colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él, Epafrodito, tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, de Epafrodito, y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Nuevamente, estima. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Facilitadores de los propósitos de Dios, facilitadores de la voluntad de Dios en su vida. Y no sé si usted ha estado consciente de que usted es un facilitador de la voluntad de Dios en la vida de otro, pero también si usted ha sido consciente o ha conocido esos facilitadores en la cual Dios lo rodea a usted para que Dios lleve a cabo sus planes en la vida suya. Desde que usted nació, ¿sí? Dios utilizó personas que asistieron ahí. Ahora, si esa madre, esa progenitora suya estuvo sola, bueno, pero ya hubieron personas que estuvieron ahí de una manera u otra aconsejándolo. Desde el mismo momento, sea que usted fue asistido por un médico, una enfermera o una partera, desde ese momento Dios nos rodea de facilitadores. Pero déjame decirte que en el mundo, a razón de esto, hay dos tipos de personas. Y cuando me refiero al mundo, quiere decir que no solamente
se refiere a la iglesia, que hay facilitadores. En el mundo también. Pero también hay obstaculizadores. Esta iglesia Bautista Rehoboth, como historia, lleva más de 30 años. Gracias a esos facilitadores que Dios ha puesto en esta iglesia. Ahora esta obra de mantenimiento se ha terminado, pero después siguen otras cosas, pero se ha terminado gracias a esos facilitadores. Estuvo mis hermanos ahí colaborando, trabajando, gracias a la propietaria. Pero esos facilitadores de esta iglesia, en la cual estuvieron ahí, preparándose ahí en la parte de los andamios, ¿sí? Preparando ahí para la tubería, mi hermano Albeiro, mi hermano Odilio, mi hermano Julián, mi hermano John, mi hermano Jasper. Pero también estuvo Nuri, una vez estuvo Nuri también. Buenas, sí, buenas tardes, ¿en qué te puedo servir? Bueno, estuvo también cada uno de esos hermanos. Estuvo el hermano Pedro, que si bien no pertenece a esta congregación, ¿sí?, sino que nos está acompañando, estuvo también ahí como facilitador. Los hermanos y las hermanas que estuvieron colaborando con el aseo, ¿sí? Estuvieron la hermana Blanca, la hermana Luz, estuvo la hermana Nuri, la hermana Luz Marina Maecha. Estuvieron varios hermanos, la hermana Oliva Garzón como facilitadores. Hubieron varios hermanos ahí como facilitadores. Y eso es la respuesta. Uno, porque es obra de Dios. Y es obra de Dios gracias a esos facilitadores. Ahora bien, pero también hay obstaculizadores, ¿sí?, que no suman sino que restan a la obra de Dios. Pero eso no quiere decir que la obra de Dios se vaya a detener, ¿sí? Y encontramos, mis amados, que en lo referente a este texto nos habla de dos facilitadores. Y es el título que utiliza la Reina Valera de 1960. Y habla de Timoteo y Epafrodito. ¿Sí? Ahora bien, Pablo estaba rodeado de bastantes facilitadores, igual que nuestro Señor, igual que David. Si pudiéramos extendernos y profundizar más aún, no quiere decir que no vamos a profundizar. Vamos a encontrar cómo Dios le ha rodeado a usted y a mí de facilitadores, y más aún a su iglesia, a su pueblo. Y mis amados, surge la pregunta sobre esto: ¿qué hace a estos dos colaboradores de la obra de Dios facilitadores? No es solamente hacer por hacer, no es solamente. Porque déjeme decirle que los obstaculizadores también hacen, pero no lo hacen como los facilitadores. Ahora, ¿por qué no lo hacen como los facilitadores? Bueno, eso es lo que el Señor nos va a hablar y nos va a enriquecer en nuestra vida espiritual. Y vamos a empezar por Timoteo. En el caso de Timoteo, encontramos a esa pregunta: ¿qué hace de Timoteo? ¿Qué hace de estos hermanos que han sido facilitadores, y usted que ha facilitado también con sus ofrendas, en fin, con sus aportes, y la dueña de este local, de este lugar? ¿Qué hace? Encontramos en primer lugar que son enviados en el Señor Jesucristo con un propósito. Son enviados, es decir, Dios es el que los mueve a ellos. Nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 19, en palabras de Pablo, dice: espero ¿en quién? En el Señor Jesús, en el Señor. Eso no fue el capricho de Pablo, ¿sí? En el Señor. Enviaros, ¿cuándo? Pronto. Estos facilitadores se necesitan con prontitud. Pronto a Timoteo, para que yo también esté ¿de qué? De buen ánimo al saber de vuestro estado. Tremendo lo que nos dice ahí, de vuestro estado, ¿sí? En el caso de Timoteo, en el caso de usted, mi amado hermano,
¿sí? Por eso encontramos que Pablo en diferentes partes, pero encontramos ese pasaje en el cual dice que Dios pone el querer, ¿qué más? Como el hacer. Como el hacer, el bien hacer. No es porque usted estaba despachado y dijo, no, yo no tengo nada que hacer, voy a ir a la iglesia para recibir. No, movidos por el Señor, enviados por el Señor. Y si usted no es enviado por el Señor, no se mueva. No se mueva, porque no va a tener un respaldo en Dios. Ahora encontramos también sobre esto, escuche bien, un facilitador ayuda en el caso de Timoteo, ayuda en la obra de Dios o en un grupo para alcanzar los propósitos de Dios, que es crecer, que es mejorar. Trabajan de manera correcta, ayudan a los demás hermanos a crecer en los planes para alcanzar ese propósito de Dios, que lleguen a conocer más de Dios. En otras palabras, que estos hermanos también lleguen a proponer y realizar, motivados y llamados como Timoteo por Dios, a participar en la obra de Dios. Pero también encontramos un segundo elemento en el caso de Timoteo, escuche bien. Este Timoteo, igual que ustedes, mis amados, no toman ventaja en su papel de guiar a las personas en conjunto, a través de ese proceso en la cual solamente ellos hacen la actividad de asistir, de orientar y de acompañar directa o indirectamente. Esto por lo cual Dios puso a Pablo para enviar a Timoteo. Y lo vemos en los versículos 20 y 24. 20 y 24 dice así, permítame leer para usted en lo referente a Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y esto es fuerte. Cuando habla de ninguno, eso es universal, es decir, no hay otros que sean fáciles en Timoteo. En ninguno tengo del mismo ánimo y que tan que, escuchen, sinceramente se interese por él, por vosotros, por los de Filipo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Timoteo, de usted como facilitador, que como a hijo a padre, dice Pablo a Timoteo, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto. ¿A dónde? A vosotros. Ahora, es fuerte. Usted imagínese decirle a un grupo de personas, vea, esta persona que están acá, sí, usted no. Oh. Pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el ánimo y la solicitud de Pablo, la misma estaba en este facilitador que era Timoteo. Los otros tenían una motivación de servir al Señor, sí, pero no era la misma que Pablo encontraba en Timoteo y que era la misma de él. Y lo va a decir de manera muy clara, respondiendo en qué consistía eso que tengo el mismo ánimo. Dice la segunda parte del versículo 20. Uno tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Sí? Una cosa es que se interesen por usted, pero otra cosa es que se interesen sinceramente. ¿Sí? Sinceramente. Y aquí no quiere decir que esa persona no sea creyente, pero hay personas que se interesan por cumplir. No es que me tocó visitar, es que me tocó aconsejar, es que me tocó ir a la iglesia a hacer el aseo, no. Y si no voy, ¿qué van a pensar? Eso no es servir con sinceridad.
Eso es hacerlo por requerimiento. Y la vida cristiana es una vida, es un estilo de vida, no es un requerimiento, como me preguntaba ayer muy tarde, me escribió un joven cristiano de Bogotá con unas 5 preguntas muy complejas. Y gracias a Dios pude un poco responderle confiando en Dios. Y él en esas preguntas decía, una de las tantas, decía: si Dios es Dios y es soberano, y Él sabía que nosotros íbamos a creer en Él pese a que somos pecadores, y muchas veces hacemos lo que hacemos sin querer hacerlo, pero lo hacemos también porque Él es Dios y nos puede castigar, entonces lo hacemos por obligación. Y yo lo llevaba al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7, en la cual el apóstol Pablo dice algo similar, pero nos habla después en el capítulo 8, que los que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Tenemos esa lucha, ese conflicto, porque todavía estamos en esta naturaleza que nos ruega, pero dice ahí: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Cristo, en el cual ahora lo que vivimos, lo vivimos en Él. Vamos a tener caídas, pero el Señor ahí nos va a levantar y no vamos a estar siempre caídos, nos va a levantar. Y vemos que para muchos esa motivación no es la misma del apóstol Pablo y la de Timoteo como facilitador. No es un cumplir, es que tengo, es que debo, no. Sino sinceramente nos dice el apóstol, pero también dice sobre ello, versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Y cuando habla aquí, lo suyo propio no quiere decir que usted se vaya ya a descuidar, no. Pero primeramente debe buscar de Cristo para servirle. Debe buscar primeramente a la manera de Cristo. Y ahí es donde el apóstol Pablo nuevamente explica a qué se refería. No lo que es de Cristo, dirigidos por Cristo, dirigidos por Él. Y mis amados, en lo referente a este Timoteo como facilitador, vemos esa actitud. Escuche bien, Pablo no tiene a nadie más que tenga el mismo ánimo, interés, motivación como la que encuentra en Timoteo. Que se interese sinceramente, como lo leíamos, en el bienestar de los de Filipenses. Ahora, luego pasemos a Epafrodito. Escuche bien, ¿qué tiene que ver Epafrodito, en la cual nuevamente el apóstol Pablo habla de que es su colaborador, pero también es un facilitador? Versículos 25 al 30 del capítulo 2 de Filipenses, en la cual encontramos lo siguiente, y muy igual a Timoteo, tienen que ser enviados, nos dice el versículo 25 y 29, dice así la palabra de Dios: mas tuve, ¿por qué? Necesario. Aquí necesario quiere decir que Epafrodito son necesarios enviar a ese Epafrodito. Necesario enviaros a Epafrodito, ¿mi quién? Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis bienes. Ahora pasemos al versículo 29 del capítulo 2 de Filipenses. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tenerlo en estima a los que son como Él. Son enviados en Cristo, nuevamente como Timoteo, facilitadores. Ahora, y es algo, como dicen los jóvenes, es algo obvio. Obvio, porque el diablo nunca va a mandar facilitadores. A lo contrario, va a enviar distractores, obstaculizadores, y eso también usted ha conocido y yo he conocido, pero le damos gracias a Dios porque han prevalecido Dios a través, utilizando facilitadores.
Y encontramos también, hermanos, sobre esto en el caso de Epafrodito, un segundo elemento. Este Epafrodito con usted es un facilitador de los recursos para los que igualmente sirven en la obra de Dios. Ahí el apóstol Pablo reconoce que este hombre era un servidor en las manos de Dios, pero también Dios lo utilizaba para satisfacer necesidades de otros que servían. En este caso el apóstol Pablo cuando estaba preso y cuando estaba haciendo la obra. Lo encontramos en el versículo 25 de esta segunda epístola. Permítame leer nuevamente el versículo 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador ¿de qué? De mis necesidades. Cuando habla ahí ministrador, es administrador de la parte de las necesidades básicas del apóstol. Versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito era enviado por parte de la iglesia de Filipos para suministrar lo que necesitara, satisfacer lo que necesitaba el apóstol Pablo. Encontramos también lo siguiente sobre esto, mis amados. Escuche bien. Epafrodito es un líder, era un líder en la iglesia de Filipo, que lo llevó a Pablo, ¿sí? Llevó a Pablo muchos donativos, como lo habíamos leído anteriormente. Y un tercer elemento es que Epafrodito es una persona de valor o de estima, como lo hemos leído en el versículo 29, de estima, de valor. Ahora, quiero decirle a usted lo siguiente, ¿sí? Siga siendo esos facilitadores. Y de igual manera, a los que nos están escuchando, cual sea la labor que usted desempeñe, ya sea como cristiano, nacido de nuevo en el cuerpo de Cristo, continúe siendo ese facilitador. Y si no solamente en la iglesia, sino también en tu trabajo, o si tienes una empresa, facilitador de los propósitos de Dios en esas personas que Dios te ha confiado, te ha permitido conocer. Ser un facilitador en tu hogar, que lleguen a conocer el Evangelio o de igual manera seguir en los caminos del Señor. Ser un facilitador en el lugar donde Dios te haya puesto. Porque no te envías tú mismo, te envía el Señor. Y como dice el apóstol Pablo, es necesario. Este país y todo el mundo necesita, y el cuerpo de Cristo necesita de facilitadores. ¿Sí? Facilitadores. Si usted es de esos facilitadores, continúe. Vamos a ver. Maravilloso Dios, aquí estamos. No por nuestras fuerzas, sino por tu gracia. No por nuestra inteligencia, sino por tu palabra, que es verdad y la sabiduría de lo alto. Señor, aquí estamos, diciéndote, úsanos, Padre. Diciéndote, Señor, gracias por haber llamado a estos hermanos, a estas hermanas. Gracias por estos hermanos y hermanas de esta iglesia local aquí en Fusagasugá. Gracias por los que me has permitido conocer y los que son facilitadores también, pero ahí en sus casas orando por la iglesia, orando por sus vecinos, a través de esas actividades, como dicen, invisibles. Muchas veces cuando hablamos del cuerpo de Cristo, nos referimos a las extremidades superiores, los brazos. Nos referimos también, Señor, a las piernas. Señor, pero como una vez un profesor me enseñaba también sobre los órganos internos. Si nos tocaría escoger sobre los órganos internos del cuerpo, porque la cabeza es Cristo,
¿Cuál elegiéramos? ¿Cuál vamos a elegir? Pero esos órganos internos no se ven, pero son aquellos en la cual la cabeza, en la cual está el cerebro, hace que funcione el corazón, el hígado, el estómago, el sistema digestivo, en fin, pero no son visibles. Pero tú reconoces, Señor, también a esos órganos, Padre. Gracias, Señor, por esos hermanos que oran por nosotros, que no los conocemos. Gracias, Señor, porque nos permites predicarle a personas a través de audios y a través, Señor, de tratados que entregar, personas que de pronto llegaremos a conocer en la eternidad. Ayúdanos a ser esos puentes, esos facilitadores de la voluntad tuya en ellos. Guárdanos, Padre, de desistir. Señor, te lo imploramos. En tu nombre, oh Cristo. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe diciendo, mis amados.